Nunca olvidaré el momento en que Carmen pisó el freno con fuerza, haciendo que el coche se detuviera en seco en medio de la carretera desierta hacia las afueras de Madrid. María. No puedo más con esta mentira, gritó ella, sus manos temblando en el volante mientras lágrimas corrían por sus mejillas juveniles. Mi corazón se aceleró como un toro en la plaza. Y en ese instante supe que mi vida ordenada estaba a punto de desmoronarse. Soy María. Una mujer de 35 años que ha construido su existencia sobre pilares de estabilidad, un trabajo exitoso en una agencia de publicidad en el centro de Madrid, un apartamento elegante en el barrio de Salamanca y una rutina que me protege de los vendavales emocionales. Pero esa noche, después de un viaje de negocios a Barcelona, todo cambió. Carmen, mi conductora particular de apenas 20 años, había sido contratada por mi empresa para facilitarme los desplazamientos. Era una chica de origen humilde, con ojos verdes que brillaban como el Mediterráneo y una sonrisa que iluminaba los atascos madrileños. Al principio, era solo eso, una empleada eficiente. Siempre puntual, con conversaciones ligeras sobre el tráfico o el tiempo. Pero durante ese viaje de regreso, algo se rompió en mí. Mientras conducía, Carmen comenzó a hablar de su vida, de cómo había dejado su pueblo en Andalucía para buscar oportunidades en la capital. Señora María, ¿alguna vez ha sentido que su corazón late por alguien que no debería? Me preguntó de repente, su voz temblorosa rompiendo el silencio del coche. Yo, que siempre me he considerado heterosexual, casada con mi carrera y sin tiempo para romances. Sentí un escalofrío. No respondí inmediatamente, en cambio. Mi mente se llenó de dudas. ¿Por qué sus palabras me afectaban tanto? ¿Era solo empatía por su juventud vulnerable? ¿O algo más profundo que había estado ignorando? Llegamos a Madrid al anochecer. Y en lugar de dejarme en mi puerta como siempre, Carmen aparcó en un callejón oscuro cerca de la Gran Vía. Necesito contarte algo, dijo, apagando el motor. Su confesión fue como un terremoto, me admitió que se había enamorado de mí desde el primer día. Que cada mirada, cada roce accidental al pasarme el bolso, había sido una tortura. Eres la primera mujer que me hace sentir viva, María. Pero sé que esto es imposible. Mis pensamientos se arremolinaron en un caos, indignación por su audacia, confusión por mis propios sentimientos reprimidos, y un miedo paralizante a lo desconocido. ¿Cómo podía una chica de 20 años desestabilizar mi mundo tan perfecto? En mi interior, una voz susurraba traicionera, María. ¿Y si esto es lo que siempre has evitado? ¿Y si tu soledad no es elección, sino cobardía? Recordé mi infancia en un barrio conservador de Madrid, donde el amor entre mujeres era un tabú susurrado en las sombras. Mi familia, devota católica, me había educado en valores tradicionales, casarme con un hombre, tener hijos. Era el camino esperado. Pero nunca lo seguí, optando por la independencia. Ahora, enfrentada a Carmen, sentía un conflicto abrasador, el deseo de explorar lo prohibido contra el terror de perderlo todo. Esa noche, no la rechacé de inmediato. En cambio, le pedí tiempo para pensar. Y me bajé del coche con el corazón latiendo desbocado. Caminé por las calles iluminadas, sintiendo el peso de su mirada en mi espalda. ¿Era posible que yo también sintiera algo? La idea me aterrorizaba.
Pero también me excitaba de una manera que no podía ignorar. Al llegar a casa, me miré en el espejo, una mujer exitosa. Pero sola. María. ¿Qué estás haciendo? Me pregunté en voz alta. Las lágrimas brotando sin control. El conflicto interno me devoraba, aceptar este amor significaba traicionar mi identidad. ¿O negarlo era traicionarme a mí misma? Los días siguientes fueron un torbellino. Carmen siguió trabajando para mí. Pero ahora cada viaje era una tensión palpable. Sus ojos me buscaban en el retrovisor. Y yo evitaba su mirada. Fingiendo concentración en mi teléfono. En mi mente. Revivía su confesión una y otra vez porque yo. ¿Qué ve en mí una chica tan joven? Sentía rabia hacia ella por complicar mi vida. Pero también una ternura inesperada. Recordaba cómo. En el viaje. Me había contado sobre su familia, un padre ausente. Una madre luchadora que la animaba a soñar grande. Carmen representaba la frescura que yo había perdido en mi ascenso profesional. Una tarde. Durante un atasco en la M30. No pude contenerme más. Carmen. Esto no puede ser. Tengo una vida establecida. Responsabilidades. Eres demasiado joven. Sus labios temblaron. Pero respondió con firmeza, la edad no importa cuando el corazón habla. María. ¿O es que tienes miedo? Su desafío me enfureció, miedo yo. ¿Qué había negociado contratos millonarios? Pero en el fondo. Sabía que tenía razón. Mi miedo era profundo. Arraigado en años de conformidad social. Esa noche. Soñé con ella, caminábamos por el retiro. Sus manos en las mías. Riendo bajo los árboles centenarios. Al despertar. El pánico me invadió. ¿Y si mi atracción era real? Decidí confrontarla al día siguiente. Pero el destino intervino. Recibí una llamada de mi jefa, María. Hemos tenido quejas sobre tu conductora. Dice que ha sido inapropiada. Mi mundo se tambaleó. ¿Quién había hablado? ¿Era una trampa? El conflicto se intensificaba, ahora. No solo era personal, sino profesional. En mi interior. La tormenta rugía, María. Protege tu carrera. Aléjate. Pero otra voz susurraba, ella te hace sentir viva por primera vez. La dualidad me desgarraba. Y supe que una decisión se acercaba. Una que podría destruirnos a ambas. El secreto que Carmen guardaba me golpeó como un vendaval en las playas de Cádiz. Dejando mi alma expuesta y vulnerable. Después de esa llamada de mi jefa. La confronté en el garaje de mi edificio. Donde esperaba con el coche listo. Dime la verdad. Carmen. ¿Has hablado con alguien sobre nosotros? Sus ojos se llenaron de pánico. Y en ese momento. Supe que había más de lo que imaginaba. María. No es lo que piensas. Balbuceó. Pero su voz se quebró. Admitió que había confiado en una amiga cercana. Alguien de su círculo en el barrio de Lavapiés. Donde vivía rodeada de inmigrantes y artistas bohemios. Solo necesitaba desahogarme. No pensé que lo contaría. La traición me hirió profundamente, ¿cómo podía ser tan ingenua? En Madrid. Las murmuraciones viajan como el viento. Y ahora mi reputación pendía de un hilo.
Sentí una oleada de furia. Eres una niña. No entiendes las consecuencias. Pero en mi corazón. El dolor era mayor que la ira, me sentía expuesta. Como si mi intimidad hubiera sido vendida en el mercado de San Miguel. Ese incidente avivó mis conflictos internos con mayor intensidad. Por las noches. Yacía despierta en mi cama. Reviviendo cada mirada compartida en el coche. ¿Por qué me atraes tanto? Carmen. ¿Es esto amor? ¿O solo la emoción de lo prohibido? Recordaba mi juventud. Cuando en la universidad había sentido una atracción fugaz por una compañera. Pero la reprimí por miedo al rechazo familiar. Ahora. A los 35. Esa represión volvía como un fantasma. Susurrando que había vivido una mentira. Carmen. Por su parte. Se volvió más insistente. En un viaje a Toledo para una reunión. Detuvo el coche en un mirador con vistas a la ciudad medieval. María. No puedo fingir más. Cada día sin ti es una agonía. Sus palabras me conmovieron. Pero también me aterrorizaron. ¿Y si aceptaba? Mi familia. Aunque distante. Aún esperaba que sentara cabeza con un hombre decente. Imaginaba la decepción en los ojos de mi madre. Hija. ¿Qué dirá la gente en la parroquia? El peso cultural de España. Con su herencia católica y sus tradiciones. Me oprimía como las murallas de Ávila. Decidí poner distancia. Pidiéndole a mi empresa que me asignara otro conductor. Pero Carmen no se rindió, me envió mensajes anónimos. Poemas de Lorca que hablaban de amores imposibles. Duende del sur. Ven a mí. Citaba. Recordándome nuestra conexión andaluza. Mi corazón se dividía, parte de mí anhelaba responder. Otra gritaba peligro. En una cena con colegas. Oí rumores, María está enredada con su choferesa. La humillación me quemaba, ¿era esto lo que merecía por un momento de debilidad? El clímax de mi tormento llegó en una fiesta de empresa en el Palacio Real. Carmen apareció inesperadamente. Vestida con un traje sencillo pero elegante. Su juventud radiando entre los invitados. Me acorraló en un balcón. María. Si no me das una oportunidad. Me iré de Madrid. Su ultimátum me dejó sin aliento. En mi mente. Un torbellino, la dejo ir y vivo con el arrepentimiento. ¿O arriesgo todo? Elegí la cobardía, le dije que era imposible. Que nuestra diferencia de edad y estatus lo hacía ridículo. Sus lágrimas fueron como dagas, eres cruel. María. Pensé que eras diferente. Esa noche. Sola en casa. El vacío me consumió. ¿Por qué la rechacé? Por miedo a la sociedad. O a mí misma. Lloré por horas. Sintiendo que había traicionado no solo a ella, sino a mi esencia. Al día siguiente. Descubrí su renuncia, se había ido sin despedirse. El dolor era insoportable. Un vacío que ninguna promoción laboral podía llenar. Pero el destino es caprichoso en España. Semanas después. Recibí una carta suya desde Sevilla. María. Perdóname por la presión. Solo quería que supieras que mi amor era real. Adjuntaba una foto de nosotras en el coche. Sonriendo. Mi corazón se ablandó, quizás aún había esperanza. Sin embargo, un nuevo secreto surgió, averigüé que Carmen había estado en una relación anterior con una mujer.
Terminada por infidelidad. ¿Era yo solo un capricho? La duda me carcomía, intensificando mi agonía interna. María, ¿puedes confiar en ella? Me preguntaba una y otra vez. El conflicto se profundizaba, llevándome al borde del abismo emocional. Sabía que debía decidir, pero cada opción parecía una traición. La revelación de la infidelidad pasada de Carmen me dejó paralizada. Como si el sol de Madrid se hubiera extinguido de repente. En mi oficina, con la carta en mano, sentí un torrente de emociones, traición, celos retroactivos y un amor que se negaba a morir. ¿Cómo pudiste ocultarme algo tan importante? Pensé, imaginando escenas de su vida anterior que me torturaban. Decidí confrontarla. Viajando a Sevilla en tren. Mi mente un caos de reproches y anhelos. Al llegar, la encontré en un bar flamenco del barrio de Triana, sirviendo mesas para sobrevivir. Sus ojos se iluminaron al verme. Pero yo estaba furiosa, Carmen. ¿Por qué no me dijiste lo de tu ex? ¿Soy solo otra en tu lista? Ella palideció, arrastrándome a un rincón. María. Fue un error de juventud. Ella me engañó primero. Y yo respondí mal. Contigo es diferente, eres mi redención. Sus palabras me conmovieron. Pero el daño estaba hecho. En ese momento, entendí la profundidad de mi conflicto. No era solo amor, sino una batalla contra mis inseguridades. ¿Puedo perdonarla? ¿O esto me destruirá? Regresamos a Madrid juntas. Pero la tensión era palpable. Vivíamos en un limbo, con encuentros clandestinos en parques como el de El Capricho, donde sus besos castos me hacían cuestionar todo. Pronto surgió un nuevo obstáculo, mi familia. Mi hermana, al enterarse por rumores, me confrontó en una comida familiar en casa de mis padres. María, ¿es verdad lo de esa chica? Piensa en mamá. En la tradición. Su acusación me dolió como un puñal. Sentí la presión de generaciones de mujeres españolas que habían sacrificado sus deseos por el qué dirán. En mi interior rugía, ¿por qué debo renunciar a la felicidad por normas obsoletas? Carmen, sintiendo mi duda, se volvió posesiva. En una discusión en mi apartamento, gritó, si no me eliges, me iré para siempre. Su amenaza me aterrorizó, imaginaba una vida sin ella. Gris y vacía. Pero también veía el abismo, perder mi familia. Mi estatus. Elegí un compromiso temporal, manteniendo nuestra relación en secreto. Pero eso solo avivó el fuego interno. María, estás viviendo una mentira. Me reprochaba en el espejo cada mañana. El punto de quiebre llegó en una noche de tormenta en Madrid. Carmen reveló otro secreto, estaba embarazada de su ex. Pero había perdido al bebé, lo que la había llevado a la infidelidad. Por eso huí a Madrid. Para empezar de nuevo. Su vulnerabilidad me desarmó, sentí empatía profunda. Pero también rabia por las omisiones. Lloramos juntas. Y en ese momento, nuestro amor se intensificó. Pero con un matiz de dolor. Sin embargo, la sociedad intervino. Un colega malintencionado filtró fotos nuestras a la prensa local, titulando Ejecutiva madrileña en romance escandaloso. El escándalo estalló, llamadas de mi jefa,
Miradas juzgadoras en la calle. Mi mundo se derrumbaba, perdí clientes. Amigos se alejaron. En mi corazón. El tormento era atroz. ¿Vale la pena este sufrimiento por amor? Carmen. Abrumada. Propuso huir. Vámonos a Barcelona. Empecemos de cero. Pero yo dudaba, mi arraigo a Madrid. A mi vida. Era fuerte. La decisión me desgarraba, elegirla significaba renuncia. Rechazarla era autodestrucción. Finalmente. En una crisis emocional. Le dije que necesitaba espacio. Ella se fue llorando, dejando un vacío que me consumía. Sola. Reflexioné sobre nosotras, dos mujeres unidas por el destino. Divididas por secretos. El dolor era insoportable. Pero también purificador. ¿Podré recuperarla? Me preguntaba. El alma en llamas. El vacío tras la partida de Carmen me sumió en una depresión profunda. Como las sombras de la Alhambra al atardecer. Pasaban los días en Madrid sin ella. Y cada esquina me recordaba su ausencia, el asiento vacío en mi coche. Los mensajes no enviados. ¿Por qué la dejé ir? ¿Era el miedo más fuerte que el amor? Me torturaba incesantemente. Las noches convertidas en vigilias de remordimiento. Intenté reconstruir mi vida, más trabajo. Cenas con amigos fingidos. Pero nada llenaba el hueco. Un día. Recibí una llamada anónima, era su madre. Desde Andalucía. Carmen está destrozada. Señora. Vuelva a ella. Por favor. Sus palabras me golpearon, imaginé a Carmen sufriendo sola. Y el guilt me devoró. Decidí actuar. Viajando a su pueblo en un impulso. Allí. En una casa humilde con patio lleno de geranios. La encontré, más delgada. Ojos hinchados por el llanto. María. ¿Por qué has venido? Preguntó con voz quebrada. Confesé todo, mis miedos. Mis inseguridades. Como su ausencia me había hecho darme cuenta de que la amaba más allá de lo imaginable. Carmen. Eres mi luz en esta oscuridad. Nos abrazamos. Pero el reencuentro fue amargo. Ella reveló que había intentado olvidar con otra persona. Un beso fugaz en una fiesta. La traición me hirió como nunca. ¿Cómo pudiste? Gritamos. Lloramos. Reviviendo todos los secretos y malentendidos. En mi interior. El caos era total, amor mezclado con celos. Perdón luchando contra rencor. María. Fue un error. Te juro que solo pienso en ti. Suplicó. Dudé. Pero su sinceridad me conmovió, recordé mis propias omisiones. Cómo había ocultado mi atracción inicial. Regresamos a Madrid juntas. Pero con heridas abiertas. La sociedad no perdonaba, más rumores. Presiones laborales. Mi jefa me dio un ultimátum, elige tu carrera o esa chica. La decisión era agonizante, mi corazón gritaba por Carmen. Mi mente por estabilidad. En una noche de insomnio. Le propuse luchemos juntas. Pero con honestidad total. Ella aceptó. Y por primera vez. Sentimos una unión verdadera. Sin embargo. El destino golpeó de nuevo. Carmen recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Lejos de todo. ¿Me sigues? Preguntó.
Ojos suplicantes. El conflicto interno me destrozaba, dejar Madrid significaba abandonar mi vida. Quedarme era perderla. Lloré sola en la Plaza de España, sintiendo el peso de la elección. María, ¿qué valoras más, el amor o la comodidad? Finalmente, elegí el amor. Empaqué mis cosas. Renuncié a mi puesto. Y nos mudamos. Pero en el viaje, un accidente menor, un choque leve nos hizo reflexionar sobre la fragilidad. En el hospital, esperando resultados, Carmen confesó: María, si algo pasa, quiero que sepas que tú me salvaste. Sus palabras me llenaron de una emoción abrumadora, el miedo a perderla intensificó mi devoción. En Barcelona, reconstruimos un apartamento pequeño. Trabajos modestos, pero con libertad. Sin embargo, el pasado acechaba, mi familia me desheredó verbalmente en una llamada: has avergonzado a todos. El dolor era lacerante. Pero Carmen me sostuvo: somos nosotras contra el mundo. El clímax emocional llegó en una playa catalana al amanecer. Discutimos ferozmente sobre el futuro, hijos, matrimonio. Quiero una familia contigo, María, dijo. Yo, aterrorizada por lo desconocido, respondí: no sé si puedo. La tensión explotó en lágrimas. Pero en ese quebranto encontramos fuerza. Juntas lo superaremos. Juramos. Mi alma, ahora, ardía con una intensidad mayor, amor forjado en fuego. Listo para el final. El amanecer en esa playa de Barcelona marcó el inicio de nuestra verdadera redención. Pero el camino fue un laberinto de emociones crudas y decisiones irrevocables. Carmen y yo, unidas por un lazo forjado en tormentas, enfrentamos el mundo con una vulnerabilidad que nos hacía más fuertes. Sin embargo, el peso de los secretos pasados aún nos perseguía, susurrando dudas en las noches silenciosas. En nuestra nueva vida, el conflicto interno se transformó en una búsqueda compartida de identidad. Yo, María, a los 35, lidiaba con el duelo por mi antigua existencia, echaba de menos las luces de Madrid, las reuniones en la Puerta del Sol. Pero cada mirada de Carmen me recordaba el precio de la libertad. ¿Valió la pena?, me preguntaba en soledad, mientras ella dormía a mi lado. Su juventud, ahora mi ancla, me inspiraba a explorar partes de mí que había ignorado. Asistimos a grupos de apoyo para mujeres lesbianas en el barrio del Raval, donde historias similares nos conmovieron. María, aquí no estamos solas, decía Carmen, su mano en la mía disipando mis miedos. Pero la traición familiar culminó en una carta de mi madre: hija, has elegido el pecado sobre el deber. No vuelvas. Las palabras me destrozaron, lloré en brazos de Carmen, sintiendo un abismo de pérdida. ¿Cómo puedo vivir sin ellos?, sollozaba. Ella, con sabiduría más allá de sus 20 años, respondía: construiremos nuestra propia familia. Su empatía me salvó, pero avivó mi rabia interna contra la sociedad española, aún atada a tradiciones que ahogaban el amor auténtico. Un día, Carmen reveló su último secreto: había estado en terapia por su pasado traumático, incluyendo la pérdida del bebé. No quería cargarte con más, María.
Su honestidad nos unió más. Pero me hizo cuestionar, ¿somos lo suficientemente fuertes? Decidimos casarnos en una ceremonia íntima en la Sagrada Familia, simbolizando nuestra fe en el futuro. Los votos fueron desgarradores: prometo amarte a pesar de las sombras. Juré. Lágrimas rodando. El clímax llegó cuando mi hermana apareció inesperadamente en Barcelona. María. Mamá está enferma. Quiere verte. El dilema me paralizó: volver significaba enfrentar el rechazo. Quedarme era egoísmo. Carmen me apoyó: ve. Pero no me dejes atrás. Viajamos juntas a Madrid, el corazón latiendo con ansiedad. En el hospital. Mi madre, frágil, me miró: hija. He sido ciega. El amor es amor. Su perdón fue un bálsamo. Pero vino con condiciones implícitas. Discutí con mi familia. Defendiendo nuestra relación: Carmen es mi vida. La reconciliación fue gradual. Dolorosa. Mi hermana, al conocer a Carmen, admitió: es valiente. Como tú. Pero no todo fue idílico: enfrentamos discriminación en el trabajo. Miradas en la calle. En mi interior. El torbellino emocional alcanzaba su pico: PHNN por la injusticia. NGCM por los que sufrían igual. Y un amor profundo que lo superaba todo. Finalmente. En una noche estrellada en el Parque Güell, Carmen y yo reflexionamos sobre nuestro viaje. María. Hemos pasado por el infierno. Pero salimos más fuertes. Asentí. Sintiendo paz por primera vez. Nuestra historia, llena de conflictos y redención, se convirtió en un testimonio: el amor entre mujeres. En la España moderna, podía triunfar sobre el prejuicio. Hoy, vivimos con serenidad, planeando un futuro con adopción, honrando nuestras raíces andaluzas y madrileñas. El dolor nos moldeó, pero el amor nos salvó. En mi corazón ya no hay tormentas, solo gratitud por Carmen, mi eterna compañera.